Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Grail los ignoró como los insectos que eran. Nada de lo que tenían podía hacerle daño y, por suerte para ellos, no tenía ganas de matar a nadie hoy. En lugar de preocuparse, Grail dio un último y largo trago de la botella de Everclear, casi vaciándola, antes de eructar ruidosamente y decir: «Oh, Hades, esta no estuvo mal. Casi me siento borracha esta vez». Con eso, sus ojos rojos brillaron aún más y su sonrisa pasó de beatífica a siniestra, mientras finalmente les dedicaba toda su atención a la pandilla. Antes de que ninguno de los hombres pudiera reaccionar, la azotó con la mano, salpicando el licor en los ojos de quienes la rodeaban. Todos los que tuvieron la más mínima gota de Everclear en los ojos gritaron, mientras que algunos lograron cubrirse para protegerse. Grail se lanzó hacia adelante como un rayo y golpeó con el hombro al motociclista más cercano, haciéndolo rodar a través de una mesa y estrellarse contra la pared de madera al otro lado de la habitación. Esquivando un puñetazo de otro motociclista, Grail le dio un ligero golpe en el hombro, dislocándoselo, antes de lanzarlo contra un golpe de otro hombre, derribando al que tenía el hombro dislocado. Con una suave y despreocupada patada a los testículos de su último atacante, para no destrozarle la pelvis por completo, el hombre se dobló de dolor, donde Grail lo puso fin a su sufrimiento con un suave codazo en la cabeza, permitiéndole desplomarse sin fuerzas en el suelo. Se había tomado su tiempo con esto, fuera lo que fuese, lucha no era el término que le venía a la mente, ni ninguna otra palabra que implicara que se trataba de un conflicto. Grial había demostrado una increíble moderación contra los mortales, y ninguno de ellos sabría jamás lo cerca que estuvieron de la muerte ese día. Si hubiera querido, podría haberles arrancado el corazón a todos los presentes en el bar antes de que nadie pudiera siquiera pestañear. Para entonces, todos los que no estaban involucrados en el altercado en el bar ya habían huido, y todos los involucrados estaban ciegos y gritando de dolor, inconscientes, o la camarera, que estaba ocupada llamando al 911 detrás de la barra. Grail miró a la camarera divertida antes de negar con la cabeza. Los mortales humanos eran tan patéticos como siempre. Rápidamente rebuscó en los bolsillos de cada motociclista en busca de las llaves de sus vehículos, dejando inconsciente a cualquiera que se resistiera con un simple gesto. 10 minutos después, Grail circulaba por la autopista interestatal en una Harley Davidson V-Rod personalizada, negra y roja, a toda velocidad. El viento le arrancó el extensón de la cabeza, dejando su cabello ondeando libremente al viento, mientras se alejaba a 320 km/h. Grail no se había divertido tanto en más de 1000 años, y estaba decidida a agradecer al hombre que lo había hecho posible, así como a averiguar todo lo posible sobre la Liga de la Justicia de este universo, en particular sobre Sage. Ahora tenía su atención, y solo el destino sabía si era una bendición o una maldición. Por confirmar. Capítulo 6. Forjando un nuevo camino. Pareja. Naruto /Super Girl /Wonder Woman Mera Grial Zatanna Poison Ivy Adona Troy Madame Shanagу. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la franquicia de Naruto ni de los cómics de DC. Simplemente hago esto por diversión y para mejorar como escritor. N/A. Hola a todos, ya estoy de vuelta. Siento mucho los retrasos y el silencio. No me ha ido muy bien últimamente, sobre todo este último mes. Mejor dicho, nunca me había enfermado tantas veces en un solo año. Por suerte, no es COVID. En fin, solo quería agradecerles toda su paciencia y su constante apoyo. Más de 3000 favoritos y seguidores. ¡Guau! Me siento abrumado por su aprecio por esta y mis otras historias. Son realmente geniales. Su entusiasmo por esta historia, las conversaciones que tenemos en línea, siempre que tengo buen acceso a internet y todas sus opiniones en la sección de reseñas, hacen que esta historia valga la pena. Es un placer tener fans como ustedes, y me ayudan a mantenerme alerta como escritor, así que gracias. Originalmente, escribí un capítulo larguísimo que habría tenido unas 30.000 palabras, probablemente cerca de 40.000 o incluso 50.000. En fin, dividí este capítulo 3 veces y amplié la parte dividida. La primera parte es el capítulo 6, que es este, y la siguiente será el capítulo 7, que subiré, si todo sale bien, entre Navidad y Año Nuevo. Los dividí en dos porque había varias ideas y temas diferentes en cada mitad del capítulo.
Así que, si hubieras leído el capítulo original, habrías notado un cambio drástico en el tono y los temas a mitad de camino. Para evitarlo, decidí que era mejor abordar una parte de la historia en este capítulo y la otra en el siguiente. Sin embargo, ten en cuenta que, por ello, este capítulo en particular se sentirá más como el final de todo el arco de Darkseid que como el comienzo del nuevo. Muchas de las cosas que le pido a Naruto que haga son principalmente para construir el mundo y prepararlo todo, aunque también doy un montón de pistas sobre muchas cosas que me han preguntado y que no quise responder porque no quería arruinarles la historia. Lo verán a medida que lean. Ahora, para abordar el tema de los clones que se planteó en el capítulo pasado, y que todos parecen creer que estoy listo para someterlos. No se preocupen por los clones, chicos, soy plenamente consciente de que es imposible que un clon, ni siquiera uno perfecto, acabe con los poderes basados en chakra de Naruto. Darkseid tiene sus razones para querer clonar a Naruto, y no es para usarlo para luchar contra el original. No, basándome en su historial de publicaciones, simplemente está en la naturaleza de Darkseid clonar y experimentar con Adam si alguna vez adquiriera el material genético de alguien que le parezca interesante. Por eso le escribí eso. Clonó a Doomsday en los cómics de New Earth y a Superman en los de New 52 Earth 2, así que su interés por el material genético de Naruto es simplemente una extensión de eso. Además, nunca dije que tendría éxito en lo que hace. Si no se habían dado cuenta, añadí a Madame Xanadu Aladdin, solo para ustedes. Fue una petición sorprendentemente popular. Originalmente iba a hacer que tuvieran una aventura corta, pero parece que les gusta mucho esta pareja, así que aquí la tienen. Incluso llegué a eliminar a Shai Veritas, que era mi elección personal, así que no me quejo, y no voy a reemplazar a nadie más. Está bien responder algunas reseñas. Justapicle. Todavía tiene todas las habilidades que obtuvo de las bestias de cola, junto con muchas más debido al entrenamiento avanzado que recibió durante la guerra. Inexi. Ya no es exactamente Karma, no después de su rediseño, pero sí le da la capacidad de matar dioses. En cuanto a aprender a volar con Onoki, lo mejor es aprender varias maneras de hacerlo, y en este capítulo tiene 3. Hablando en serio, tiene más que ver con el gasto de chakra y la maniobrabilidad. En el modo sabio de los 6 caminos, puede volar muy rápido, probablemente a velocidades cercanas a la de la luz, pero cuánto tarda en girar y con qué frecuencia supera su objetivo cuando lo necesita al instante. Además, cuando brilla así, es terrible para misiones de sigilo. El estilo de vuelo de Onoki es más lento, pero más discreto y consume menos chakra. Banff Naruto. Sin duda, con el tiempo tendrá algo así, pero puede que no adopte la forma tradicional de una superfamilia. Naruto será muy diverso. Luchará contra el crimen, será ambientalista, especialista en operaciones encubiertas, tratará con dioses y lo sobrenatural, con extraterrestres y tecnología avanzada, y con todo tipo de travesuras. Así que atraerá a personas de todos estos ámbitos de su vida. Bueno, siento mucho no poder responder a tantas de sus otras reseñas ahora mismo, pero tengo un límite de tiempo para acceder a internet y ya casi está disponible. Así que necesito subir esto rápido. Si tienen alguna pregunta urgente, envíenme un mensaje privado y les responderé lo antes posible. Dicho esto, espero que disfruten del capítulo y, por favor, recuerden dejar una reseña al final. Capítulo 6. Un nuevo camino forjado. Recuerdo nuestro primer encuentro. Fue algo que jamás podría haber imaginado, y durante las semanas siguientes, describí todo lo sucedido como complicado, bueno, eso habría sido extremadamente generoso. Sin embargo, si pudiera volver atrás y hacerlo todo de nuevo, y estoy seguro de que si realmente me lo propusiera, hay un par de maneras en que podría hacerlo, no cambiaría nada. Hubo días buenos, días oscuros y días raros entre medias, pero cada día que pasé contigo fue de los mejores de mi vida. Ha sido una aventura increíble, y a pesar de todo, nunca me he sentido más vivo. Los diarios de Uzumaki, entrada N9417 o Exosfera, en algún lugar por encima de la costa occidental de Australia, Naruto no pudo evitar deleitarse con la sensación de usar el modo sabio mientras flotaba cerca de los confines de la atmósfera terrestre. El océano Índico se extendía justo debajo de él, a unos 250 kilómetros de distancia, con el continente australiano plenamente visible a lo lejos. El lugar donde flotaba era el mismo donde había modificado y usado la espada de Nunagoku para atacar a Darkseid desde el cielo, con todo su poder, hacía unas semanas. El poder absoluto de ese ataque dejó efectos devastadores en la atmósfera de la región, degradándola gravemente hasta el punto de que Naruto tuvo que regresar para ayudar a repararla.
De lo contrario, la flora, la fauna y las personas que vivían en la región habrían comenzado a sufrir los factores ambientales negativos creados tras la batalla. Con lo que básicamente era un agujero gigante en la atmósfera terrestre, o al menos un punto débil, habría aumentado la vulnerabilidad a las emisiones solares de las que la atmósfera normalmente habría protegido. Esto habría resultado en un mayor riesgo de cáncer, patrones climáticos erráticos y peligrosos, la extinción de varios animales en peligro de extinción debido a cambios severos en su hábitat natural y miles de otras pequeñas cosas. Afortunadamente, con un uso generoso del blanco y la guía del Parlamento de los Vapores, fue bastante fácil para Naruto solucionarlo. Naruto acababa de terminar de reparar la atmósfera hacía apenas unos momentos. La mayor parte del trabajo se había realizado permitiendo que las mentes del Parlamento de los Vapores entraran en su paisaje mental, donde podían monitorear y dirigir mejor su uso del blanco para reparar la atmósfera dañada con mayor eficiencia. Por supuesto, Naruto no era tan insensato como para permitirles control directo sobre su cuerpo ni acceso real a su mente y a los preciados recuerdos que contenía. Incluso la sección de su paisaje mental donde residían estaba prácticamente aislada del resto de su mente, y en cualquier momento que lo deseara, podría haberlos expulsado a todos de su mente en un abrir y cerrar de ojos. Asegurarse de estar constantemente en completo control de su mente y cuerpo durante todo el proceso, había sido una de sus principales prioridades antes de decidir dejar entrar la conciencia del Parlamento. Además, durante todo el proceso había mantenido diligentemente la seguridad de su paisaje mental, asegurándose constantemente de que lo único que el Parlamento pudiera hacer fuera brindarle orientación sobre cómo usar mejor el blanco. Naruto ya había azotado mentalmente a dos mentes inquisitivas que habían intentado escabullirse mientras estaba ocupado para echar un vistazo a sus recuerdos sin permiso. La detonación de unas cuantas bolas bestia con cola bien dirigidas dentro de su paisaje mental contribuyó en gran medida a recordarle a todo el Parlamento de los Vapores que no era un pusilánime y que eran invitados. El hecho de que pudiera transformar su paisaje mental a voluntad, en lo que imaginara, solo contribuyó a reforzar este punto. Suspirando de agotamiento mental, Naruto sintió que las últimas mentes del Parlamento de los Vapores abandonaban por completo su mente, junto con el 97% de la energía acumulada del blanco que había reunido para reparar la atmósfera. Ya no era necesaria ahora que la atmósfera estaba reparada, y sería mejor redistribuir esa energía extra a algún otro rincón del planeta para mantener su delicada biosfera. Aún le quedaba aproximadamente el 3% del poder total acumulado, y eso era más que suficiente para volar fácilmente a bajas velocidades hipersónicas y crear potentes descargas eléctricas, sin usar ni una gota de su chakra. De todos modos, Naruto tomó la energía restante del blanco y la mezcló con su chakra. Durante la batalla contra Darkseid, Naruto entró accidentalmente en un nuevo estado de combate, una forma mejorada de su modo sabio de los 6 caminos, tras absorber solo 6 tipos diferentes de las abundantes energías naturales presentes en la Tierra. Fue una simple casualidad, un golpe de suerte imposible, pero por un tiempo le proporcionó el poder necesario para luchar físicamente contra un dios excepcionalmente poderoso hasta dejarlo inerte. Lo único que podía comparar con la sensación de tener acceso a tanto poder habría sido abrir las 8 técnicas de las 8 puertas internas mientras usaba simultáneamente el modo sabio de los 6 caminos. Especialmente la puerta de la muerte. No era la primera vez que luchaba contra un ser divino. Ese honor le correspondía a Kaguya Otsutsuki. Sin embargo, el poder de Darkseid eclipsaba por completo al de la diosa conejo, de forma aterradora, y aún así, desde su llegada a este mundo, Naruto también se había vuelto significativamente más fuerte. Y fue en el fragor de la batalla, en ese preciso instante en que Darkseid lo estaba destrozando y debería haberlo eliminado con facilidad, que lo aprovechó. Fue un simple golpe de suerte, y una habilidad que, incluso en la forma en que la había usado entonces, seguía siendo muy imperfecta. Pero ahora que había entrado en el modo sabio de los 6 caminos mejorado y era consciente de su existencia, Naruto podía trabajar activamente para recuperarlo. Y esta vez, al lograrlo, alcanzaría un estado mejorado perfecto. Solo necesitaba encontrar las combinaciones correctas de energía de la naturaleza y equilibrarlas adecuadamente. Era el tipo de poder que necesitaba para derrotar a enemigos que incluso a Superman le costaba someter, y, por desgracia, la Tierra albergaba una gran cantidad de seres con semejante poder.
Para ello, Naruto había estado trabajando lentamente en dominar la combinación de chakra y al menos un tipo de las diferentes energías naturales de la Tierra, creando una combinación similar a la del Senjutsu, para ver cómo funcionaban y descubrir poco a poco cómo recrear su estado mejorado. Cada combinación de energía natural y chakra le proporcionó a Naruto nuevas habilidades y una amplia variedad de opciones para diferentes situaciones. A pesar de lo prometedor que parecía su nuevo camino de entrenamiento, apenas había comenzado sus experimentos y ya luchaba por superar un gran obstáculo. No podía usar magia en absoluto. Podía atraerla hacia sí y absorberla como una esponja, pero usarla como cualquier otra energía de la naturaleza parecía estar fuera de su alcance. Cada vez que lo intentaba, su cuerpo se entumecía y comenzaba a sentirse extremadamente letárgico, mientras que su mente se sentía como si lo cubrieran con una manta, lo que le hacía desear dormir. Este extraño efecto lo había dejado en un pequeño coma después de la pelea contra Darkseid, lo que lo hacía extremadamente receloso de usar magia. Desafortunadamente, la magia era una de las 6 energías que había absorbido previamente para entrar en su estado mejorado. Su cuerpo simplemente no sabía qué hacer con ella. Aún así, no dejó que esto lo desanimara. Era solo cuestión de tiempo, práctica y dedicación para que finalmente descubriera y dominara el modo sabio de los 6 caminos mejorado. Sin embargo, por el momento, Naruto simplemente disfrutaría usando las diferentes energías, una a la vez, hasta dominarlas todas. Ya era muy hábil con el blanco, y disfrutaba profundamente de la sensación de poder volar y controlar el clima. Ya podía hacerlo en cierta medida con el modo sabio de los 6 caminos y el chakra, pero la precisión absoluta que le proporcionaba el blanco era algo completamente distinto. Por desgracia para él, el reloj de Naruto eligió ese momento para empezar a parpadear con un llamativo azul, atrayendo su atención y recordándole la alarma que se había puesto antes. Aún faltaba una hora para su reunión del mediodía, pero eso significaba que necesitaba terminar con todo. Suspirando de nuevo, Naruto murmuró en voz baja, con una voz que solo un kryptoniano que lo escuchara habría oído. Tengo que llegar a Ciudad Nacional pronto. Al descender desde su posición estacionaria en órbita baja, Naruto se dejó caer a través de la atmósfera. El viento azotaba violentamente sus cabellos dorados alrededor de su rostro, y la temperatura subió rápidamente a medida que ganaba velocidad. Su piel se calentaba, pero no de forma incómoda. El blanco simplemente anulaba cualquier daño que la atmósfera pudiera infligirle, al igual que el azul le permitía sentirse completamente a gusto sumergido. La experiencia fue bastante cómoda, de hecho. Mientras se dirigía hacia el agua, su percepción del tiempo también se aceleró hasta que procesó un segundo en el mundo real como varias horas en su paisaje mental. Con el parlamento del vapor desaparecido, por fin era libre de ir al único lugar que había ocultado constantemente de sus mentes mientras estaban en su cabeza, junto con todos los demás seres del planeta con habilidades psíquicas. Un lugar que se aseguró de que nadie supiera jamás de su existencia y que era aún más sagrado para él que sus propios recuerdos, su sello. Era el hogar de Kurama desde que la bestia con cola fue sellada allí el día del nacimiento de Naruto. Un lugar con el que se había familiarizado íntimamente con los años, a medida que forjaba una amistad con la bestia gigante con cola y, más tarde, con sus hermanos. Era un lugar que, en muchos sentidos, era como un pedazo de Konoha o la nación elemental, que Naruto podía llevar consigo constantemente, y ahora que estaba tan lejos de casa, ese último detalle lo convertía casi en un lugar sagrado para él. Al emerger en su mente, se oyó un repiqueteo al ritmo de sus pasos mientras caminaba por las aguas poco profundas que cubrían el suelo de la cueva. Era la nueva configuración que su sello había adoptado tras entablar amistad con Kurama y los demás fragmentos de la bestia con cola. Vetas verdes brillantes de un mineral desconocido se distinguían en las paredes de la cueva, junto con marcas de estilo Fuinjutsu talladas en la piedra. La luz provenía de las vetas minerales brillantes de las paredes y de las plantas bioluminiscentes que crecían en las aguas poco profundas, tocando a toda la cueva de un etéreo resplandor blanco aguamarina. Naruto ignoró todo esto, concentrándose solo en lo único que importaba en este lugar: Kurama y la bestia con cola, o mejor dicho, lo que quedaba de él y los demás. Era igual que cada vez que había venido, desde el día en que comprobó su presencia tras llegar a la Tierra. Las bestias con cola más poderosas, y los fragmentos de las otras que había obtenido durante la guerra, habían quedado reducidos a estatuas de mármol sin vida. Lo que hubiera sucedido entre su llegada a la Tierra y su destierro de las naciones elementales, les había hecho algo malo a Kurama y a las demás bestias con cola.
En lugar de su majestuoso amigo de 9 colas, ahora había una gigantesca estatua del zorro de 90 metros de altura, ciertamente realista. La figura majestuosa y sin vida de Kurama gruñía de rabia, con sus 9 colas alzadas agresivamente, mientras sus pupilas rasgadas lo miraban desafiantes. Naruto podía imaginar el color de su pelaje naranja intenso, el brillo de sus ojos escarlata, junto con los matices de pelaje negro que conformaban la esencia de Kurama. Sin embargo, estas cosas solo residían en su memoria. Por mucho que lo deseara, la canica blanca se negaba a transformarse en su amigo. La triste realidad era que Kurama estaba atrapado, junto con los demás. Gyuki, Chomei, Saiken, Kokuo, Son Goku, Isobu, Matatabi y Shukaku estaban presentes, en forma de estatuas en miniatura de 6 metros que rodeaban la figura de Kurama, de casi 90 metros. Todas estaban hechas del mismo material blanco similar al mármol, y todas miraban fijamente en la misma dirección que Kurama, con las colas alzadas ante una amenaza invisible. Los 8 fragmentos eran todo lo que quedaba de las bestias con cola originales que habían sido absorbidas por el Hyobi, luego por Madara y finalmente por Kaguya. O mejor dicho, eran las consciencias de esas bestias con cola mientras su poder y esencia puros eran absorbidos por el Hyobi. El solo hecho de ver a Kurama y a los demás con ese aspecto, tan realistas pero a la vez tan indefensos, enfureció a Naruto hasta un punto que jamás se había creído capaz de sentir. Estaban atrapados e indefensos, y no recordaba nada de lo ocurrido durante ese lapso de vacío antes de despertar en la Tierra. Para él, era como si en un instante estuviera luchando contra Kaguya a través de las dimensiones, y al siguiente estuviera aquí en la Tierra. Sin embargo, algo había ocurrido claramente entre esos dos puntos. De lo contrario, las bestias de cola no serían estatuas, y Naruto estaba dispuesto a apostar a que, fuera lo que Kurama y las bestias de cola habían estado haciendo antes de terminar como estaban, era algo para proteger a Naruto y llevarlo a la Tierra sano y salvo. Obligándose a flotar hasta alcanzar la altura de la estatua de Kurama, Naruto colocó la palma de su mano sobre el hocico de la bestia con cola. Podía sentir el espíritu y el chakra de Kurama atrapados en lo profundo de la estatua, vivo pero incapaz de salir, indefenso. Era lo último que jamás habría imaginado describir a Kurama. Incluso con todas las veces que lo habían capturado y sellado, Kurama nunca le había parecido realmente indefenso a Naruto, por eso verlo a él y a los demás así se sentía tan mal. Naruto ya había intentado varias soluciones discretas para liberar al zorro y a las demás bestias con cola, pero hasta ahora nada había funcionado. Naruto quería probar algunas cosas más antes de recurrir a pedir ayuda a quienes realmente confiaba, en particular a Nimue y quizás a algunos otros miembros de la liga si ella no podía ayudarlo a solucionar esto. Quizás amaba profundamente a la hermana del rey Arturo, a veces incluso como algo más que una simple amiga, y Naruto confiaba plenamente en ella. Sin embargo, aún no le había informado de la presencia de Kurama en su interior, sobre todo porque era algo tan personal, tan sagrado, que le parecía inapropiado compartirlo con nadie más ahora que se encontraba en un mundo diferente y muy extraño. Lo había hecho a pesar de saber que Madame Xanadu tenía la capacidad de ver el futuro, y posiblemente ya estaba muy al tanto de la existencia del zorro. Sin embargo, ella nunca le había dicho nada al respecto, y Naruto se lo agradecía. Naruto era plenamente consciente de que si Kurama hubiera estado allí desde su llegada, las cosas habrían sido muy diferentes. Naruto dudaba que hubiera aceptado la oferta de Madame Xanadu de acogerlo y ayudarlo. Definitivamente no se habría involucrado en la lucha contra Darkseid. Su única preocupación habría sido él mismo, Kurama y las demás bestias con cola, y no habría dejado que ninguna de las personas con las que ahora se estaba acercando entrara en su corazón. La mera presencia de Kurama habría paralizado su capacidad de hacer nuevos amigos y superar su soledad, de esto Naruto estaba seguro. Sin embargo, no podía evitar extrañar a la malhumorada bola de pelo con la que se había hecho amigo durante la guerra, junto con todos los hermanos de Kurama. Técnicamente hablando, también eran sus hermanos, en el sentido espiritual, ya que Naruto era la reencarnación del hijo menor del sabio de los 6 caminos, y las bestias con cola, como sus creaciones, también eran los hijos e hijas de Agoromo Otsutsuki. Así como la ausencia de las bestias de cola obligó a Naruto a forjar amistades y nuevas conexiones en este mundo extraño, él venía a llamar hogar. Si Kurama y las bestias de cola hubieran estado conscientes, su vínculo con el orgulloso zorro y sus hermanos se habría fortalecido aún más que nunca durante su estancia en las naciones elementales. El zorro de 9 colas habría sido una fuente de familiaridad, sabiduría y alguien conectado con su vida pasada, y las demás bestias de cola no harían más que reforzar este vínculo.
Naruto podía visualizar ambos caminos con facilidad, pero solo se le había permitido uno y no era una opción. Si hubiera tenido la opción y hubiera sabido a dónde lo llevaría cada una, Naruto se sentía inseguro de si habría elegido a Kurama y a las demás bestias con cola o habría dejado que las cosas se desarrollaran como lo hicieron, a pesar de las amistades que había forjado con la Liga de la Justicia y Madame Xanadu. En cierto modo, se sentía feliz de no haber tenido la opción, y en otros, muy amargado. Objetivamente hablando, Naruto sabía que sin Kurama presente ni nada que lo vinculara realmente a su pasado, se había visto obligado a crecer y cambiar, con suerte para mejor. Sin embargo, eso no alteraba el simple hecho de que extrañaba mucho a su peludo amigo, tanto como extrañaba a todos en casa. Con la palma de la mano sobre el hocico de Kurama, Naruto susurró en el silencio y la privacidad de su sello. Te extraño mucho, amigo. Encontraré la manera de liberarte de este estado, te lo prometo, y ya sabes cómo soy con las promesas. Entonces haremos que quien te haya hecho esto pague. Terminó con un gruñido. La casa de vacaciones de la familia Wayne, a 32 kilómetros de National City, California, ¿esto es para nosotros? Preguntó Naruto sorprendido, maravillado por la vieja mansión de estilo victoriano que tenían delante. Era bastante grande, después de todo, especialmente para dos personas. Batman, en su identidad de Bruce Wayne, había llevado a Naruto y Mera a la costa de California, a menos de 32 kilómetros de National City, donde su familia poseía una mansión junto al mar, a la que habían llamado su hogar de vacaciones en National City cuando Bruce era niño. Incluso muchos años después del fallecimiento de Martha y Thomas Wayne, el edificio seguía siendo un lugar hermoso y bien cuidado, rodeado de exuberantes jardines llenos de flores vibrantes, fuentes y estatuas griegas. Sin embargo, seguía siendo una mansión muy antigua que parecía sacada de otra época y trasladada a la actualidad. Que la mansión tuviera electricidad le sorprendió a Naruto. Todo el lugar parecía antiguo, a pesar de estar rodeado de enormes muros y una puerta de alta tecnología. La propiedad claramente había sido concebida como un lugar de privacidad para los Wayne, para que pudieran escapar del bullicio de Gotham y de la vida pública de una familia multimillonaria, y así poder pasar un tiempo siendo una familia normal. Si no te gusta, ¿podría comprarte la isla que querías? Bromeó Bruce, bueno, quizás. El tipo era mucho más que un millonario, y podía permitirse comprar varias islas y probablemente naciones enteras si quisiera. Sin embargo, era sorprendente escuchar su tono desenfadado con la máscara de Bruce Wayne, y era una máscara a pesar de ser la identidad con la que nació. En el fondo, Bruce era Batman de pies a cabeza. La personalidad de Bruce Wayne era simplemente un manto que cubría a Batman, aunque técnicamente fuera su verdadera identidad. Batman no reía ni hacía chistes. No tenía tiempo para eso con las situaciones peligrosas en las que se metía constantemente y el tipo de vida que llevaba. Además, al ver tanta crueldad y maldad descarada como Batman a diario, en ese infierno de ciudad que llamaba hogar, no era de extrañar que Bruce siempre fuera tan melancólico y adusto cuando vestía el traje. Sin embargo, como Bruce Wayne, necesitaba sonreír para interpretar el papel de un adinerado ejecutivo, playboy y filántropo, con demasiado dinero y muy poco sentido común. Necesitaba reír y que lo oyeran reír, ser carismático y bromear, necesitaba atraer a la gente y hacerla reír tanto que la sola idea de ser Batman en secreto era demasiado absurda para que la consideraran. Siendo honesto, la falsa forma en que Bruce vivía su vida era absolutamente horrible en opinión de Naruto. Sin embargo, también respetaba enormemente a Bruce por perseverar, y la fuerza de voluntad necesaria para vivir ese tipo de vida. En muchos sentidos, le recordaba a los agentes Ambu y sus dobles vidas, pero sin los geniales poderes del chakra. No hace falta, el ninja lo despidió con una leve sonrisa. Esto es más que perfecto. Gracias, Bruce terminó, volviéndose hacia el multimillonario, agradeciéndole sinceramente. A Naruto no le importaba quedarse en casa de Nimue. De hecho, disfrutaba bastante, tanto de las peculiaridades mágicas de su emporio como de su compañía, pero ese también era el problema. Nimue necesitaba espacio para hacer lo suyo y una oportunidad de no tener que preocuparse constantemente por él, y él también necesitaba espacio para crecer lejos de su supervisión. La ex princesa de Camelot lo había cuidado también durante todo el tiempo que vivió en su casa, ayudándolo a aprender muchísimo sobre el mundo, y Naruto siempre estaría agradecido por ello. Sin embargo, necesitaba ser capaz de valerse por sí mismo sin su guía ni consejo, y simplemente no podía hacerlo viviendo en su casa, por mucho que lo disfrutara. Por eso la oferta de Bruce de quedarse en casa le resultaba tan atractiva.
Además, todas las lecciones que había aprendido viviendo con Nimue serían útiles al mudarse a esta mansión. Sobre todo porque no viviría solo. Sí. Es muy amable de tu parte ofrecernos tu hogar, amigo mío. Mera habló a su lado, igual de agradecida con Batman. Esta mansión sería su hogar a partir de ahora, y quizás el hogar de otros héroes en el futuro. Batman le había pedido que la ayudara a vigilar, ya que se llevaba bastante bien con ella, y como Naruto iba a enseñarle a Mera a usar su hidroquinesis de forma similar al ninjutsu de liberación de agua, esto les vino bien a ambos. Además, la única persona con la que Mera se sentía realmente cómoda en ese momento era Diana, y la princesa de Themyscira seguía ocupada con sus deberes como embajadora en Washington. Al menos así era cuando no estaba dando guerra con su identidad de superheroína. ¿Cómo esa mujer es tan buena haciendo varias cosas a la vez sin tener la habilidad de hacer clones de sí misma? Es algo que nunca entenderé, pensó Naruto en privado. Con un simple asentimiento, Bruce dijo, no hay problema. No uso esta mansión para nada más, y ambos necesitaban un lugar donde quedarse, un lugar donde la liga pudiera contactarlos fácilmente en caso de una emergencia que requiriera la reunión de todo el equipo. Naruto ignoró la mirada mordaz que recibía y la indirecta sobre la naturaleza extradimensional del emporio de Madame Xanadu. Aunque me gustaría pedirles un favor. Naruto se encogió de hombros y respondió con naturalidad. Claro. Si está en mi poder concederlo, respondió Mera con mucha más cautela. Bruce asintió y dijo, National City está a 32 kilómetros. Les agradecería que ambos la cuidaran. Gotham, Metrópolis, Central City, Coast City, Amnesty Bay y muchas otras ciudades ya tienen sus propios protectores. Me gustaría que ustedes dos asumieran ese papel aquí en National City. Supongo que por eso nos trajiste a esta mansión en particular, en lugar de a las otras 50 que probablemente tengas. Preguntó Naruto con una sonrisa. Al estar Ciudad Nacional junto a la costa, tenía fácil acceso al mar, lo cual era perfecto para Mera. Además, estaba su propia historia con la ciudad. Bruce simplemente se encogió de hombros. Te encontraste por primera vez con uno de los parademonios de Darkseid en Ciudad Nacional, Naruto. Pensé que era justo que regresaras aquí. Después de todo, aquí es donde comenzaste tu aventura de superhéroe, le dijo al ninja rubio transuniversal, antes de volverse hacia Mera y añadir. En cuanto a ti, Mera, seré sincera. Eres increíblemente poderosa, y como Ciudad Nacional es una ciudad costera, operar desde aquí te viene de maravilla. Esta mansión en particular es también la única casa de vacaciones cerca de una ciudad costera que tengo actualmente, lo que la convirtió en una opción obvia para ti. Sin embargo, Mera, también eres muy nueva en las costumbres de la superficie, y francamente, con la situación entre tú y Aquaman, creo que dejarte sola es una pésima idea. No hay duda de que serás una gran superheroína, pero creo que primero tienes que recomponerte, y para eso, creo que necesitarás un amigo. Por eso, tú y Naruto vivirán en esta mansión y trabajarán juntos. ¿Estás bien con esto, Naruto? Preguntó Mera vacilante, mientras se giraba para mirar a Naruto. Naruto le dedicó una sonrisa tranquilizadora y respondió, no te preocupes por mí. Estoy más que bien con esto. Además, resuelve muchos problemas menores con los que habría tenido que lidiar. Naruto recordó rápidamente su visita a Gotham el otro día. Él y Batman nunca llegaron a hablar de sus planes, sobre todo porque un grupo de reclusos del asilo Arkham decidió escapar en masa esa noche, lo que dificultaba una larga conversación sobre planes futuros. Sin embargo, a través de los fragmentos de información que intercambiaron mientras derrotaban a villanos y los arrastraban de vuelta a Arkham, Bruce pudo inferir fácilmente que Naruto tenía algo planeado para Mera y que no tenía ningún problema con que vivieran juntos. También ayudó que, dado que Naruto y Diana eran las personas más cercanas a Mera después de Aquaman, cualquiera de los dos estaba mucho más dispuesto a vivir en la misma casa que la pelirroja. Sin embargo, Aquaman era la última persona con la que Mera quería tener algo en ese momento, y Diana, por desgracia, estaba involucrada en Washington y su política. Después de todo, era la embajadora de Themyscira ante el mundo de los humanos. Lo que dejaba a Naruto como la única opción. La princesa de Shabelle sonrió suavemente y le dijo a Batman, si es así, le agradezco su hospitalidad, Bruce. Mera bajó la cabeza un poco, no en una reverencia, sino en una postura claramente respetuosa. Algo típico de la Atlántida que ambos hombres simplemente asumieron. No te preocupes, y bienvenido a... Bueno, a tu nuevo hogar, terminó Bruce con torpeza, antes de añadir.
Probablemente deberías pensar en un nombre apropiado, ya que técnicamente es tu escondite de superhéroe, y siéntete libre de decorarlo y hacerle cambios como creas conveniente, siempre y cuando no lo quemes por completo ni lo modifiques por completo hasta convertirlo en algo irreconocible o demasiado llamativo. Lo último que necesitas es llamar la atención sobre tu escondite. Ahora, ven, les mostraré el lugar. Dicho esto, los dos siguieron a Bruce Wayne a su nuevo hogar, prestando mucha atención a todo lo que él le señaló sobre el viejo edificio. La casa de vacaciones Wayne, National City, la tensión mental de mantener su hermoso cabello rojo apartado de la cara y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio perfecto al hacer el pino con una sola mano, comenzaba a cansarla, sobre todo porque realizaba la hazaña en una superficie de agua en constante movimiento. La princesa Mera, del reino submarino de Shevel, llevaba 2 horas practicando este ejercicio en la piscina cubierta de la mansión, mientras un clon de Naruto golpeaba la superficie del agua a intervalos aleatorios para crear ondas y pequeñas olas. Ya se había caído al agua más veces de las que podía recordar y le avergonzaba lo difícil que le estaba resultando todo el ejercicio. Con solo pensarlo, podría haber convertido toda el agua de una piscina olímpica en una masa tan dura como el cemento. Con ese solo gesto, habría podido mantenerse de pie sobre ella, completamente quieta, con cualquiera de las 2 manos durante días. Al fin y al cabo, las paradas de manos con un solo brazo no eran tan difíciles. Sin embargo, eso también frustraría el propósito del ejercicio. El agua era dinámica y estaba siempre en movimiento, por lo que caminar sobre el agua y, por extensión, hacer paradas de manos sobre ella implicaba tanto mantenerse erguido como mantener el equilibrio moviéndose a favor y en contra de la corriente del agua debajo, o eso había explicado Naruto. Con cada onda que el clon de Naruto creaba en la piscina, Mera tenía que ajustar su centro de equilibrio para compensar el movimiento del agua, asegurándose de empujar constantemente el agua bajo su palma hacia abajo, para mantener el resto de su cuerpo por encima de la superficie. En última instancia, este ejercicio obligaba a Mera a conectar con sus poderes y el agua de maneras a las que no estaba acostumbrada, de maneras mucho más íntimas de lo normal. Usaba sus poderes tanto como participante activa en este entrenamiento como inconscientemente, y gracias a ello, comenzaba a sentir el agua y a anticipar su flujo. Contrarrestaba las olas, ondas y perturbaciones que el clon de Naruto creaba continuamente con el paso del tiempo. Mera no estaba del todo segura de los detalles técnicos subyacentes a la lección que Naruto intentaba enseñarle, pero no necesitaba comprenderlos. Sentía cómo su cuerpo se adaptaba a la tensión del ejercicio y cómo aumentaba su control sobre su fuerza. El simple hecho de que hubieran pasado más de 30 minutos desde su última caída al agua, y que no se concentrara tanto en mantener la técnica como al principio, era prueba de su progreso. Había algo fundamental en juego que Naruto conocía y que ella aún no comprendía del todo. Todas las lecciones de Naruto desde que empezó a enseñarle hacía un día habían sido así, y ella las apreciaba mucho. Hasta entonces, cada lección incluía varias lecciones menores, y aunque algunas eran bastante fáciles, Mera se mantenía constantemente alerta gracias a Naruto, quien además le mostraba una forma diferente de abordar un problema o una forma de pensar única. Para ser sincera, era bastante emocionante. La princesa del mar solo deseaba que el Naruto original no le hubiera dejado un clon para continuar la lección antes de irse a la ciudad. Naruto había salido de la mansión hacía 2 horas para ir a comprar comida a un supermercado en algún lugar de Ciudad Nacional, alegando que Batman había olvidado llenar bien el refrigerador, por lo que andaban escasos de provisiones. Naruto había creado un solo clon antes de irse, el cual había sido el que había comenzado el entrenamiento del día. Considerando todo, no era tan descabellado que se marchara así. Sin embargo, Naruto podría haber enviado al clon a comprar la comida en su lugar mientras él se quedaba con ella. Quizás solo era egoísta y lo quería cerca todo el tiempo. Para ella misma, añadió mentalmente, antes de desechar ese pensamiento. Mera aún no estaba lista para lidiar con ese tipo de emociones, no tan pronto después de haber encontrado juntos al rey Orin y a su hermana Hila. Sus sentimientos aún estaban demasiado a flor de piel, y cada vez que veía al rey Orin, sus recuerdos regresaban a aquel día en Atlantis, cuando los encontró en la misma cama que una vez compartió con Arthur. Para Mera, simplemente estar lejos del rey Orin en ese momento era lo mejor que le podía haber pasado. El único problema es que Naruto hace que sea tan fácil que me guste, y siempre que está cerca, olvido todo el dolor que me hizo pasar ese cabrón. Gruñó mentalmente con una mueca feroz, pero hizo una pausa, reconsiderando brevemente la dirección de sus pensamientos, antes de añadir.
Bueno, en realidad no es un problema ni culpa de Naruto que sea como soy ahora. Es solo que es tan fácil estar con él que tengo miedo de lo que pueda pasar. No estoy lista para nada ahora mismo, pero una parte de mí también está muy emocionada por ver qué pasa, y no soy la única. A Diana también le gusta. Maldiciendo en voz baja, Mera volvió a concentrarse en la tarea. No sería bueno caer repentinamente al agua por un grave descuido. Sin embargo, notó que, incluso distraída por sus pensamientos, su cuerpo seguía contrarrestando las ondas que el clon de Naruto creaba constantemente. Estaba mejorando rápidamente, aun cuando volverá el original. Su clon es tan silencioso que es asombroso. Si no lo hubiera visto personalmente crear esa copia, habría sospechado que era un impostor. Pensó irritada por las peculiaridades de este clon. Naruto ya llevaba unas horas fuera, y a pesar de apreciar el entrenamiento y su fe absoluta en Naruto como maestro, Mera no pudo evitar que el silencio del clon, y por extensión la lección en sí, se volviera rápidamente aburrido. Si el verdadero Naruto hubiera estado presente, habría contado al menos un chiste, una historia y un montón de cosas para distraerla mientras entrenaba. Habría sido molesto lidiar con él, pero las instrucciones que le daba cuando cometía un error y fallaba, y la forma en que complementaba su apariencia, todo de golpe, siempre la divertían y hacían el entrenamiento divertido. Mientras tanto, este clon en particular aún no había iniciado ningún tipo de comunicación con ella, salvo darle órdenes en un tono casi robótico, y la situación se estaba volviendo espeluznante. No entiendo por qué me tienes haciendo esto, preguntó, finalmente harta del silencio y el aburrimiento que lo acompañaba. Hablar le daba algo en que concentrarse, no en el silencio inquietante, ni en la ausencia del Naruto original, ni en su pasado. Parte de la razón por la que se había entregado por completo a estas sesiones de entrenamiento era simplemente para no tener que pensar en su pasado y todo el bagaje que conllevaba. Está claro que si puedo hacer el pino con un solo brazo en la superficie del agua, puedo pararme sobre ella con la misma facilidad. ¿No debería estar concentrada en otra cosa? Continuó, con un dejo de fastidio en la voz al hacer la pregunta. Con un suspiro cansado, el clon silencioso respondió. Te aseguro, Mera, que no te estoy haciendo perder el tiempo. Como atlante y con habilidades hidrocinéticas, tu comprensión de cómo moverte en el agua supera la mía por un margen significativo. Además, eres tan hábil para moverte y vivir en la tierra como cualquier humano nacido en la superficie. El clon se detuvo, luciendo repentinamente mucho más vivo que en ningún otro momento desde su creación. Sin embargo, moverse en la superficie del agua es algo completamente diferente. Lo más parecido a caminar sobre el agua es, en realidad, saltar entre los árboles, irónicamente, bueno, similar en principio, pero algo diferente en la ejecución. El clon de Naruto explicó desde el borde de la piscina donde se encontraba. ¿Cómo? Preguntó, curiosa por saber a dónde iba esto, y ansiosa por mantener la fotocopia de Naruto hablando. Movió los pies ligeramente y contrarrestó una onda que percibía acercarse. Para empezar, el agua no es estática, comenzó, antes de saltar del borde de la piscina a la superficie, provocando múltiples ondas y un gran oleaje que se transformó en una pequeña ola. Con el agua tan violentamente agitada, Mera tuvo que esforzarse mucho para no perder el equilibrio, pero se ajustó rápidamente. Distribuyendo el peso con los pies para mantener la parada de manos, se impulsó para saltar sobre la pequeña ola, antes de descender en una parada de manos perfecta, mientras escuchaba atentamente a Naruto continuar con su lección. El agua es fluida, dinámica y está en constante movimiento. Es como el viento, al saltar de rama en rama entre los árboles. No puedes esperar que el árbol no se balancee con el viento, ni que el agua no tenga olas, rizos ni corrientes. Eres lo suficientemente fuerte como para levantar un tanque por encima de tu cabeza todo el día, así que pedirte que hagas el pino y, por lo tanto, levantes tu propio peso corporal no te ayuda en absoluto a desarrollar fuerza ni a tonificar tus músculos. No es un esfuerzo físico en absoluto. Sin embargo, hacerlo con una sola mano, mientras te mantienes suspendido sobre la superficie del agua, cambia las cosas. No solo tienes que concentrarte en mantenerte a flote, sino que también tienes que mantener el equilibrio sobre una superficie inherentemente inestable, una superficie que cambia constantemente. Esto, amigo mío, es la esencia de caminar sobre el agua y, en cierta medida, de saltar de árbol en árbol. El agua siempre se moverá bajo tus pies, y debes desplazar tu centro de gravedad con ella para compensar y mantenerte erguido, a la vez que te mantienes por encima de la superficie. Dominar la marcha acuática significa que eres capaz de hacer todo esto sin pensarlo. ¿Crees que ya estás listo para eso?
Porque si es así, esta hermosa propiedad tiene un trocito de océano junto a ella, a menos de 300 metros de aquí, y con las recientes tormentas y el oleaje picado, es perfecta para el siguiente paso en tu entrenamiento. Terminó con una sonrisa salvaje que le dio escalofríos a Mera por lo sádica que parecía. Negando con la cabeza, aunque el pelo le golpeaba la cara de forma molesta, anunció rápidamente. ¡No! Creo que preferiría dominar lo básico en lugar de humillarme. Buena respuesta, respondió Naruto con una risita, antes de hablar en un tono más cálido y algo impresionado. Eres un genio manipulando el agua, Mera, así que el original espera que aprendas rápidamente. El hecho de que hayas aprendido a usar tus habilidades hidrocinéticas para, al menos, mantenerte en pie sobre el agua, en tan solo una hora, demuestra que tiene razón. Incluso este ejercicio no debería llevarte más de una semana, y tengo la clara sensación de que te llevará mucho menos, mientras que el original tardó poco menos de un mes de intenso entrenamiento en caminar sobre el agua antes de poder hacerlo subconscientemente, y se le considera un aprendiz rápido. Dicho esto, como tu maestro, debes confiar en nosotros para saber cuándo debes avanzar. Ya sea yo o el original, nuestro único propósito al entrenarte será que saques lo mejor de ti y de tus habilidades como persona. Si nos precipitamos demasiado, se perderán oportunidades, cosas que no tendrás la oportunidad de aprender, algunas de las cuales tendrás que descubrir por ti mismo, mientras que en otras te ayudaremos. Mera se detuvo un momento, casi asombrada por el hecho de que el clon hubiera hablado así. Había sido un trabalenguas, y no solo eso, sino que el clon estaba mucho más animado que antes. Casi como. Mera abandonó la idea y optó por decir, ya lo sé y confío en ti. ¿Es solo que? ¿Qué? Le preguntó con curiosidad. Con un suspiro, Mera respondió, sin ánimo de ofenderte, pero Naruto me dejó aquí contigo. Podría haberse quedado y enviarte a comprar comida, pero decidió irse. No digo que haya nada malo en esto, y quizás quererlo aquí sea egoísta, es solo que, lo extrañas, y aunque sea su clon, no soy él. El clon terminó la frase por ella, y ella descubrió que no podía negar sus palabras. No lo habría dicho tan abiertamente, pero el clon había llegado al fondo de sus sentimientos. Avergonzada, bajó la cabeza y dijo, lo siento. Mera sabía que los clones de Naruto eran técnicamente extensiones de él, y por lo tanto personas reales, así que debía tratarlos como tales, pero no lograba ver al clon de la misma manera que al original. Con un suspiro de exasperación, el clon dijo, no hay nada que disculparse, Mera. Cuando ella lo miró sorprendida, él se rió entre dientes al decir, déjame contarte un pequeño secreto sobre nosotros, los clones. Uno que ni siquiera el verdadero Naruto conoce. Frunciendo el ceño ante la oferta, preguntó, ¿está bien hacer algo así? O sea, ¿no debería saber él todo lo que tú sabes? No, la técnica del clon de sombras es mucho más compleja de lo que incluso Naruto cree, y esto es algo que todo clon creado comprende desde el momento en que nace y se esfuerza por mantenerlo en secreto. Es un conocimiento que, si Naruto lo supiera, se convertiría en una carga para él, así que lo mantenemos en secreto, dijo el clon con solemnidad, antes de mirarla y, tras respirar hondo, continuó. Los clones somos existencias transitorias, estamos aquí un momento y nos vamos al siguiente. Los secretos que le ocultamos no son dañinos ni dañinos en absoluto, pero son preciosos para nosotros. Sirven como prueba de que por un instante existimos y dejamos nuestra huella en este mundo antes de dejarlo. Eso es extremadamente importante para nosotros. No me malinterpreten, no nos importa que nuestro destino sea existir un breve lapso antes de dispersarnos y reunirnos con el alma del original, pero durante el breve lapso que existimos por separado como sus clones, estamos vivos y somos seres individuales. En ese breve instante que tenemos, cada clon quiere que su vida signifique algo, queremos que nuestras existencias efímeras valgan la pena, aunque sea solo por un instante. Ese es nuestro gran secreto, y algo que, al dispersarnos, ocultamos al original. ¿Te parecerá una tontería? Terminó Clone, con la vida desvaneciéndose ante esa pregunta. Mera negó con la cabeza y dijo, no, no me parece una tontería. Simplemente no entiendo por qué le ocultas esto. De verdad, no creo que al verdadero Naruto le importe saberlo. Ya has visto la clase de persona que es, Mera. Si el Naruto original se enterara de esto, empezaría a preocuparse demasiado por nosotros y a evitar usarnos de la forma más efectiva posible. No queremos que nos mime, deseamos ser relevantes, ser necesarios y que nuestras breves existencias realmente importen, sin importar cuánto permanezcamos en el mundo. Para eso, no hay destino demasiado brutal ni demasiado aterrador.
Una buena vida y una buena muerte que valide nuestra propia existencia es lo que buscamos. Puede ser cualquier cosa, desde saltar frente a un monstruo a punto de matar a un civil y ser aplastado, hasta simplemente ser utilizados como trampolín para que el Naruto original salte y gane altitud cuando tenga prisa por salvar a alguien. No importa tanto cómo nos usen, sino por qué. Por supuesto, si el original intenta usarnos para algo estúpido, podemos simplemente maldecirlo por un par de minutos o hacer algo vergonzoso en su nombre y dejar que se encargue de los recuerdos y las consecuencias. El clon terminó con una risa oscura. Fue su única respuesta. ¿Qué podía decir ante algo así? Era una revelación un tanto morbosa. Si se miraba mal, los clones podrían confundirse con suicidas, y como técnicamente eran copias de Naruto, esto llevaría a cuestionar su salud mental. Por supuesto, esta revelación la ayudó a comprender su naturaleza. Los clones sabían que su vida era temporal y lo aceptaban. No eran realmente suicidas, sino que solo querían que sus breves existencias significaran algo. Mera se encontró respetando ese deseo. Creo que ya terminamos. Se hace tarde, así que le enviaré un mensaje al jefe para que vuelva pronto. Alguien tiene que empezar a preparar la cena, y no pienso quedarme aquí lo suficiente como para ser el clon encargado de esa tarea. La copia refunfuñó antes de marcharse pisando fuerte, dejando a Mera pensando en toda la conversación. De noche, unos días después, National City, Naruto colocó cuidadosamente una etiqueta de papel con una compleja fórmula de sellado. Se encontraba en la azotea de un pequeño edificio de apartamentos, en uno de los suburbios que rodean Ciudad Nacional, cuyo nombre aún no conocía, dado su reciente llegada a la ciudad. La etiqueta que acababa de colocar era solo uno de los miles de sellos que estaba colocando por toda la ciudad. Todos formaban parte de un primer paso en un sistema de respuesta rápida que había diseñado para ayudarle a responder a situaciones de emergencia en segundos. Durante la última semana, siempre que no estaba entrenando personalmente a Mera, Naruto había pasado tiempo visitando otras ciudades importantes de Estados Unidos, en particular aquellas protegidas por héroes. Había estado observando de cerca a sus compañeros de la Liga de la Justicia mediante diversas técnicas de ninjutsu basadas en el sigilo, para ver por sí mismo lo que significaba ser un héroe y cómo un héroe lidiaba con el crimen y los desastres que surgían en sus ciudades. Desde la batalla contra Darkseid, la formación de la Liga de la Justicia y su reconocimiento como superhéroe, Naruto se había encontrado reflexionando sobre el verdadero significado de ser un superhéroe. La mayoría de los demás miembros de la Liga de la Justicia parecían haberlo comprendido ya. Después de todo, ya estaban luchando por el bien mucho antes de que comenzara la invasión de Apocalipsis. Sin embargo, la invasión fue la primera vez que Naruto se vio involucrado en un conflicto importante, y apareció de repente justo antes de que todo comenzara. Por supuesto, era muy consciente de la existencia de individuos con superpoderes en la Tierra, gracias a Madame Xanadu. Sin embargo, eso en sí mismo no le resultaba muy interesante. De hecho, le parecía más bien sentido común. Después de todo, todos en las naciones elementales podían usar chakra para desarrollar todo tipo de habilidades fantásticas o tenían el potencial de usar chakra para desarrollar dichas habilidades con el tiempo. Ni siquiera tenían que ser habilidades específicas de ninjutsu. La cuestión era que los poderes eran de dominio público en su tierra, pero tenerlos no te convertía necesariamente en un superhéroe o un villano, ni en nada más que en un individuo con superpoderes. El hecho de tener poderes no significaba necesariamente que tuviera que salir a salvar a todos de cualquier desastre que pudiera surgir, ni detener cualquier crimen en curso. Así que debía haber algo más en el hecho de que Superman, Flash y los demás salieran corriendo una y otra vez, algo con lo que todos pudieran identificarse personalmente y que creyeran necesario en un superhéroe. Naruto, por supuesto, siempre se movilizaba para ayudar a quienes lo necesitaban y que estaban lo suficientemente cerca como para llamar su atención, y estaba dispuesto incluso a dar su vida por cualquier civil, si fuera necesario. Había sido un héroe desde que era poco más que un niño, durante aquella misión en el País de las Olas, y hacer lo correcto le salía de forma natural. Incluso la tarea de cuidar de Ciudad Nacional era bastante razonable a cambio de vivir en la mansión y tener cubiertos sus gastos básicos. Para él, no era diferente a su trabajo como shinobi, e incluso si Batman le arrebatara la mansión y dejara de pagar sus gastos, probablemente seguiría ayudando a quienes pudiera. Sin embargo, al observar a otros héroes como Superman y Batman, Naruto sintió que había algo más que los impulsaba a ser los héroes que eran y a hacer las cosas como las hacían, algo personal. Además, parecían representar cosas.
Siempre que Superman aparecía en escena, Naruto podía ver la esperanza en los ojos de la gente. Incluso podía sentirla con su empatía. Batman aterrorizaba profundamente a los criminales que atacaba y a las víctimas, pero los ciudadanos de Gotham también parecían percibir que realmente estaba ahí fuera luchando por ellos. Esto encajaba con la propia visión de Naruto sobre él. Si Superman era un portador de esperanza, Batman representaba una justicia implacable. Los demás también lo tenían. A pesar de su velocidad y fantásticas habilidades, Flash parecía encarnar la bondad humana por excelencia. Se notaba en la forma en que se detenía a ayudar a cualquiera que se cruzara en su camino. Incluso hablaba con sus villanos y los trataba con una sorprendente compasión. No es que estuviera en contra de esto, después de todo, Naruto había dejado a un buen número de villanos que finalmente se convirtieron en sus amigos. No hacía falta destacar que Linterna Verde se basaba en la fuerza de voluntad. Así era literalmente como funcionaba su anillo. Por eso era tan fácil ver la tenacidad y la terquedad que habían permitido a la humanidad seguir adelante a pesar de toda la adversidad durante miles de años. Claro que aún estaba descifrando a Aquaman. No tenían mucho contacto debido a Mera, pero Naruto percibía que él también encarnaba cierta cualidad. En cuanto a Cyborg y Mera, aún se estaban formando y desarrollando para convertirse en las personas y los héroes que serían. Sin embargo, incluso en ellos, lo percibía, y luego estaba la Mujer Maravilla. Al igual que los héroes más consolidados, Naruto podía percibirlo claramente en ella, excepto que no era solo un rasgo brillante, sino muchos. Si Naruto tuviera que adivinar, probablemente se debía a su mayor edad y a que provenía de un hogar que era prácticamente lo más cercano a lo que los humanos llamarían un paraíso en la Tierra. Diana ya tenía miles de años a pesar de su apariencia joven e inocencia. En todo ese tiempo, ciertas creencias y comportamientos se habían arraigado, y cuando llegó al mundo de los humanos, estas creencias y comportamientos comenzaron a destacar. Libertad, igualdad, verdad, compasión y más. Todos los rasgos que había visto en los demás héroes estaban presentes en Diana, lo que no significaba que Superman no tuviera rasgos como la justicia o la bondad, como Batman o Flash, sino que esos rasgos eran secundarios y no destacaban tanto como la esperanza que traía. Batman podría haberse impulsado a buscar justicia para los inocentes, pero pocos creerían lo compasivo que podía ser. De lo contrario, no habría aceptado a Robin, y ciertamente no se habría contenido tanto contra los criminales de Gotham, aunque eso podría no ser necesariamente algo bueno en este caso. Volviendo al tema, Diana, en cierto modo, era una superheroína menos experimentada que los demás, pero también encarnaba más de los rasgos que él veía en sus compañeros superhéroes. Así que, observándolos de cerca, comparando sus experiencias y luego comparándolas con su estado actual tras la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi antes de la guerra, Naruto esperaba descubrirse a sí mismo y cómo avanzaría para convertirse en el superhéroe que creía que mejor encajaría con su personalidad. Las personas a las que respetaba tenían expectativas depositadas en él, y no quería decepcionarlas. Al observar las etiquetas de sellado que había estado colocando por toda la ciudad, Naruto consideró su objetivo y el método que había elegido para proteger Ciudad Nacional. El sello en sí era simplemente una combinación de la fórmula del dios del trueno volador y una fórmula de sellado experimental que había diseñado para captar emociones negativas intensas y avisar a un sello maestro que llevaba consigo, indicando su ubicación. En teoría, esa señal se activaría siempre que ocurriera algo malo, alertando a Naruto exactamente a dónde debía ir para teletransportarse allí o enviar a Mera al instante. Potencialmente, les permitía reaccionar ante un delito casi inmediatamente después de cometerse, e incluso antes. En la práctica, la configuración aún requería muchos ajustes. Cuando la sensibilidad de las focas a las emociones negativas era demasiado alta, se activaban por algo tan simple como la primera persona que se asustaba después de que un gato saltara de un cubo de basura o una rata se escabullera por un callejón oscuro. Por otro lado, cuando la sensibilidad era demasiado baja, la foca ignoraba cualquier cosa que no fuera la intención asesina absoluta de alguien que probablemente estuviera asesinando a otra persona. Era un acto de equilibrio que requería muchos ajustes personales para lograrlo, y aún distaba mucho de ser perfecto. Además, Naruto tuvo que ajustar el sello para captar diferentes tipos de emociones y miedos negativos, ignorando otros. Ya se había topado con una pareja en un callejón oscuro y abandonado, ocupados en una relación de odio. Estaban divorciados, y ambos se despreciaban sinceramente, pero también sentían atracción por el cuerpo del otro y solo se usaban para obtener placer.
El hecho de que fuera en público solo intensificaba la experiencia para ellos y le repugnaba profundamente. La desviación humana no era algo nuevo para Naruto. Como aprendiz de Jiraiya, había visto de todo, aunque en cierto modo seguía siendo muy inocente gracias a que Jiraiya intentaba protegerlo de las cosas más oscuras del mundo. Sin embargo, la mezcla de odio y placer que emanaban el uno del otro le resultaba repugnante, y Naruto se marchó segundos después. En contraste con esa experiencia, Naruto necesitaba su sello para saber si alguien corría peligro de ser violado o asesinado, por lo que enseñarle a distinguir entre ambos escenarios era de suma importancia. Sin embargo, algo importante que había notado al visitar las ciudades de sus amigos y observarlos trabajar era que cuanto mejores eran en su trabajo, más perezosas se volvían las autoridades. A pesar de la potencial eficiencia de este sistema, una vez que descubriera cómo hacerlo funcionar correctamente, Naruto quería asegurarse de no volverse tan eficiente en la tarea de salvar personas, que policías, bomberos y paramédicos llegaran a depender completamente de él. Este era uno de los posibles defectos que veía en la forma en que Superman y Flash operaban en sus ciudades. Salvaban a todos, sin darles nunca a los humanos la oportunidad de salvarse a sí mismos. Si los humanos dependían demasiado de los superhéroes, ¿qué harían si los eliminaran de la ecuación? Naruto no quería esto para Ciudad Nacional, al menos, así que planeó elegir sus batallas con cuidado. Intervenir era preferible en los momentos en que las autoridades realmente necesitaban ayuda, en lugar de simplemente intentar hacer todo lo posible. Había suficientes asaltantes, carteristas y rateros para mantener a la policía ocupada. Estaba allí para lidiar con situaciones que causaran una pérdida masiva de vidas, aunque aún intervendría para ayudar a cualquiera a su alcance si lo consideraba necesario. Satisfecho con la conclusión a la que había llegado, Naruto comenzó a diseñar mentalmente un nuevo sello maestro. Uno que pudiera procesar grandes cantidades de información, almacenarla, categorizarla por relevancia y captar la información más importante. El equivalente en Fuinjutsu a una computadora, y necesitaría el consejo de Cyborg para construirlo. También sería buena idea incorporar focas que escuchan en mis etiquetas por toda la ciudad, para obtener información más precisa, pensó con el ceño fruncido. Sin embargo, justo cuando terminaba, una foca cercana emitió un pitido y, sin nada mejor que hacer, decidió revisarla y hacer algunas calibraciones. La visión que Naruto encontró tras teletransportarse al sello le hizo hervir la sangre. Era justo lo que había diseñado para detener su sello, y aunque el sello, de haber funcionado correctamente, normalmente le habría dado alegría, lo que vio ante él lo enfureció por completo. Un grupo de matones, armados con baits de béisbol, navajas mariposa, cadenas de acero, puños americanos y pistolas, rodeó a una joven pareja que, evidentemente, regresaba a casa después de una cena tardía y los arrastró hasta un callejón oscuro, fuera de la vista. De los 14 gánsteres, 6 rodearon al novio y lo patearon brutalmente, riendo. Mientras tanto, 3 rodearon a la novia, manoseándola y desgarrándole la ropa con la clara intención de violarla. Los demás observaban el espectáculo, riendo y esperando su turno. Naruto podía sentir la desesperanza del joven golpeado, incapaz de enfrentarse a tantos oponentes y salvar a la mujer que amaba. El hombre sabía lo que estaba a punto de sucederle a su novia y se desesperaba ante su debilidad. Incluso mientras lo golpeaban, su única preocupación era su novia. Naruto podía sentir esto con empatía. Naruto también podía sentir el placer que emanaba de los gánsteres, el dolor que le infligían y la certeza de que estaba completamente indefenso mientras violaban a su mujer. La chica, que había estado luchando impotente contra los criminales que intentaban inmovilizarla, estaba aterrorizada. Arremetía con desesperación, aun sabiendo que era completamente impotente en esta situación. Desafiante hasta el final, la escoria criminal que intentaba violarla disfrutaba viéndola retorcerse. De hecho, esperaban a que se cansara antes de comenzar su vil acto. Naruto ya había terminado de descender del tejado antes de darse cuenta de lo que hacía. Se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que sonó como una explosión, y antes de que los criminales pudieran reaccionar, hizo un gesto con la mano. Una onda expansiva de aire presurizado surgió del gesto y los azotó con una fuerza desgarradora, dejando a las 2 víctimas completamente ilesas. Había invocado el poder del blanco sin siquiera pensarlo, y estuvo a punto de lanzar rayos letales contra estos criminales humanos comunes. En Konoha, habría sido perfectamente razonable que se lanzara a matar, en ese mismo instante, y lo habría hecho.
Los violadores eran denostados por todos los shinobi, a menos que se tratara de un programa de reproducción autorizado por los Kage, como el que los Raikage habían intentado con su madre Hinata. La violación era un mal inexcusable, y en su tierra natal simplemente se mataba a los violadores al instante. Sin embargo, esto no eran las naciones elementales, esto era la tierra y él era un superhéroe ahora. Hacían las cosas de otra manera. Había un momento y un lugar para usar la fuerza letal. Incluso como superhéroe, Naruto lo creía plenamente. Sin embargo, no por ira, y mucho menos en ese momento, por mucho que estos tipos lo merecieran. Destruir la vida era fácil, y él tenía mucho talento para ello. Cultivarla era difícil y requería mucho trabajo y paciencia. A pesar del vil acto que esta escoria había intentado cometer, había seres mucho más merecedores de la muerte, así que Naruto detuvo su mano, lanzando precisos rayos en una repentina ráfaga de viento huracanado.